Hola, bienvenidos a Sentada en la Orilla. Hoy quiero hablar sobre algo fundamental para nuestra paz interior, el amor propio. En un mundo que constantemente nos exige cumplir con estándares y expectativas, muchas veces olvidamos lo más importante, amarnos a nosotros mismos. A lo largo de este vídeo exploraremos cómo el amor propio es mucho más que un concepto bonito. Es una acción diaria que nos permite vivir con autenticidad, establecer límites saludables y, lo más importante, ser felices con quienes somos. Si alguna vez te has sentido perdida o desconectada de ti misma, este mensaje es para ti. Así que, si estás lista para comenzar el viaje hacia el amor más importante de todos, el tuyo, quédate conmigo. La autoestima puede manifestarse de tres formas principales, según cómo una persona se ve y se trata a sí misma. La autoestima alta o sana se refleja en una persona que se ama, se respeta y se valora tal como es. Reconoce sus virtudes y también sus límites sin juzgarse. La autoestima baja se reconoce en una persona que duda de su valor, se siente insuficiente y tiende a despreciar o minimizar sus propias cualidades. Vive con una sensación constante de no ser suficiente. La autoestima inflada se nota en la persona que aparenta seguridad, pero necesita sentirse superior a los demás. Su valor se basa en la comparación y suele sobrevalorar sus virtudes para compensar inseguridades internas. Para comprender lo que es la autoestima, primero hay que saber cómo se forma. La autoestima comienza a gestarse desde los primeros años de vida, en cómo nos miraron, cómo nos hablaron y en lo que aprendimos a creer de nosotros mismos a través de esas experiencias emocionales más tempranas. Tu cerebro graba cada gesto de afecto o rechazo. Y lo hace de forma profunda, silenciosa, como si esas primeras memorias fueran el molde de cómo mereces ser tratado. La oxitocina, conocida como la hormona del amor, se libera en momentos de cariño, cuidado y contacto. Es ella la que teje vínculos seguros y enseña al cerebro que es seguro amar y ser amado. Pero cuando ese amor llega con condiciones, castigos, ausencia o incoherencias, el cerebro aprende a defenderse. La amígdala, la parte del cerebro que detecta amenazas, guarda cada experiencia de miedo, abandono o desaprobación. Cuando no te sentiste protegida o amada como necesitabas, tu sistema emocional se volvió hipervigilante y eso impacta directamente en tu autoestima adulta. Situaciones como la falta de cariño o la indiferencia de tus padres, la ira o frialdad emocional, la sobreprotección o el exceso de control, la pérdida de uno de los padres, el abuso emocional, físico o verbal, las reglas incoherentes o excesivamente rígidas. Todo esto puede sembrar dudas sobre tu valor, porque nos amamos en la medida en que fuimos amados. Y si ese amor fue condicionado, aprendimos a valorarnos solo cuando alguien nos aprueba, nos elige o nos valida. La verdad es que no naciste sintiéndote poco valiosa. Alguien, desde su propia herida, te hizo creerlo. Y quizás hoy, sin darte cuenta, sigues tratando a esa niña interior como la trataron a ella. Pero puedes aprender a mirarte distinto. Puedes comenzar a darte hoy el amor que no recibiste ayer, porque la autoestima siempre puede reconstruirse. Vivir con baja autoestima es como caminar con el alma encogida, no porque falte capacidad, sino porque sobran dudas. Quienes la padecen suelen tener grandes dificultades para confiar en sí mismas. Les cuesta tomar decisiones porque temen profundamente equivocarse. Solo actúan cuando sienten que tienen el 100% de certeza, lo cual casi nunca ocurre, y entonces se paralizan. No se reconocen en sus talentos, piensan que no saben hacer nada bien, y si logran algo, lo minimizan.
Ven lo suyo pequeño y lo de los demás inmenso. Tienen miedo a lo nuevo. A menudo evitan los desafíos por temor a fracasar. La ansiedad se convierte en su compañera constante y su mundo emocional les parece un terreno confuso e inaccesible. No saben cómo se sienten y por eso tampoco logran expresarlo. Suelen ser muy pasivas. No toman la iniciativa porque creen que no tienen el control de su vida. Delegan sus decisiones, sus deseos, su rumbo. A veces, sin saberlo, entregan su poder a los demás. Se rinden antes de intentarlo. Prefieren no empezar una tarea si sienten que podrían fallar. Por eso, muchas veces dependen de otros para avanzar. Pueden aislarse, sentirse solas, incluso en compañía. Les cuesta compartir, hablar, abrirse, no por frialdad, sino por inseguridad. Temen no ser bien recibidas. Y como no se sienten valiosas, no toleran bien las críticas. Les cuesta reconocer sus errores porque cada falla se vive como una herida a su identidad. La culpa se convierte en un peso diario. A veces culpan a otros para defenderse y otras veces sienten culpa por todo, incluso cuando no son responsables. En lo profundo les cuesta cuidarse, no porque no lo necesiten, sino porque no creen merecer ese cuidado. No se esfuerzan porque sienten que nada de lo que hagan será suficiente. Y sin embargo, detrás de todo eso, hay una niña herida que solo necesita ser vista, validada y amada. Una parte de ti que no ha perdido su luz, aunque haya aprendido a esconderla. Muchas personas confunden el amor propio con el ego. Creen que amarse es ponerse por encima de los demás, imponerse, tener siempre la razón, no ceder, no perdonar. Pero eso no es amor, es defensa. Es el reflejo de un miedo no sanado. Lo que el ego dice: yo siempre tengo la razón, soy mejor que los demás, los otros deberían ser como yo. Perdono, pero nunca olvido. Lo bueno es para mí, los demás que se conformen. El ego no busca amar, busca protegerse. Es una armadura construida con heridas. Habla fuerte, pero está lleno de miedo. El amor propio verdadero, en cambio, es silencioso y firme. Es reconocer que soy responsable de mis acciones. Es aceptar como soy ahora sin dejar de crecer. Es saber que todos tenemos algo valioso que aportar. Es disfrutar de mi propia compañía y también de la de los demás. Es no juzgarme por mis errores, sino perdonarme y aprender. Es soltar lo que me daña, aunque duela. Es confiar en mí, saber que soy suficiente tal como soy. El amor propio no es un grito de superioridad, es un susurro interior que dice: te veo, te honro, estás a salvo conmigo. La autoestima condicionada es una trampa silenciosa. Una voz interna que dice: me querré cuando apruebe, cuando tenga pareja, cuando gane más dinero, cuando baje de peso, cuando me sienta suficiente. Pero ese cuando nunca llega. Porque cuando te pones condiciones para amarte, siempre aparecerá una nueva exigencia. Y vivir así es como caminar con una deuda emocional constante. Siempre falta algo para merecer tu propio amor. La baja autoestima se alimenta de esta falta de aceptación del presente. No aceptarte hoy crea un vacío, y ese vacío se llena de culpa. Culpa por no ser lo que esperabas, por no estar donde te gustaría, por no cumplir con tus propias expectativas o las de los demás. Y entonces aparece la frustración, el enfado contigo, con los otros, con la vida. Un enojo que no sabes bien de dónde viene, pero que va creciendo y te encierra en un círculo de pensamientos derrotistas. No puedo, no sirvo, ya es tarde. Pero amarte no debería ser una recompensa por lograr algo. Amarte debería ser el punto de partida, un compromiso incondicional con tu ser, incluso cuando no te sientas lista,
incluso cuando todo esté desordenado. Estás llamada a mirarte con compasión, no con juicio, a enfrentarte sin miedo a tus heridas, a tus sombras, a esos fantasmas que solo quieren ser escuchados para poder irse. El amor propio real comienza el día que decides estar contigo sin condiciones. Hay quienes piensan que la autoestima es un regalo que viene con la edad, que los años por sí solos traen consigo sabiduría, amor propio y equilibrio interior. Pero no es así. Tener una autoestima saludable no es cuestión de edad ni de cuántas experiencias has vivido. Es cuestión de conciencia, de cómo has decidido mirar tu historia y qué haces hoy con lo que has vivido. Porque no todos los años traen crecimiento. Hay personas que acumulan décadas sin nunca mirarse hacia adentro, sin cuestionar sus creencias, sin sanar sus heridas, sin abrir la mente ni el corazón. Romantizamos la idea de que la madurez trae claridad, pero lo cierto es que la claridad llega solo si te detienes a observarte con honestidad, solo si eliges despertar. La autoestima se construye cuando dejas de vivir en automático, cuando sueltas los prejuicios heredados, cuando decides dejar de sobrevivir y empiezas a vivirte desde el amor. Nunca es tarde para cambiar la relación que tienes contigo, porque tu edad no define tu valor ni tu capacidad para crecer. Lo que lo define es tu decisión de comenzar hoy a tratarte como mereces. Vivimos en una cultura que confunde el valor personal con los logros. Se nos enseña que cuanto más exitosos seamos, más dignos seremos de respeto, amor y autoestima. Pero la verdad es que la autoestima no se mide en títulos, en metas alcanzadas, ni en reconocimientos. Porque si así fuera, cada vez que fallaras, tu valor se desmoronaría. Y no es justo vivir bajo esa amenaza constante. La autoestima no nace de lo que haces, sino de quién eres y de cómo te tratas mientras haces lo que haces. No está al final de un camino de exigencias, sino en la manera en que te acompañas en ese trayecto, sobre todo en los días difíciles. Sí, uno de los frutos de una autoestima sólida puede ser la autorrealización, pero no como una carrera hacia la perfección, sino como un florecimiento natural que ocurre cuando vives en paz contigo. En un mundo cada vez más demandante, donde todo cambia a velocidad vertiginosa, la autoestima es un recurso interior que te da estabilidad. Es la raíz que te ancla cuando lo externo se vuelve incierto. Una buena autoestima no te hace egoísta, te hace libre. Te permite respetar tus necesidades sin tener que someterte a la voluntad de los demás. Te enseña a decir sí con el alma y no sin culpa. A tratar tus emociones como algo digno de ser escuchado. En resumen, la autoestima no es una medalla que te entregan por cumplir con ciertos estándares. Es un hogar interno, un espacio donde siempre puedes volver, incluso cuando el mundo te dé la espalda. Creer en ti no es pensar que eres perfecto, sino confiar en que tienes dentro de ti lo necesario para afrontar la vida. Es cultivar la sensación de autoeficacia, la certeza de que puedes aprender, adaptarte, crecer y superar lo que venga. Una buena autoestima se refleja en tu capacidad para reconocer tus talentos sin soberbia y tus debilidades sin culpa. Es mirarte con cariño, enfocarte en tus fortalezas y aceptarte incluso en los días grises. Porque tú no eres solo tus logros, eres todo lo que te sostiene por dentro. El amor propio nace cuando dejas de pedir permiso para sentirte digno. Eres valioso solo por existir. No tienes que hacer nada extraordinario para merecer amor, respeto y bienestar. Ya lo mereces. Punto. Acéptalo todo de ti, incluso lo que aún estás aprendiendo a abrazar. Tus luces y tus sombras forman parte del mismo ser. No te falta nada. No necesitas ser otra persona.
Como dice Mónica Fusté en su libro El poder de la rendición, rendirte es aceptarte y amarte incondicionalmente. Cada vez que no te aceptas, tu ego gana. Rendirte es darte el permiso de amar. Ámate sin condiciones. Haz de tu compañía un lugar seguro. Conviértete en tu mayor refugio. Respetarte también significa protegerte. Aprender a decir no cuando algo te hace daño no es egoísmo, es salud emocional. Porque cada vez que no pones un límite, te estás diciendo que tus necesidades no importan. Deja de vivir para agradar. Elige agradarte a ti. Elige tu paz por encima de la aprobación externa. No necesitas que otros te reconozcan cuando tú te reconoces desde dentro. Haz del amor propio, el autorrespeto y la dignidad personal tus pilares más firmes. Que nunca más el silencio ante un abuso sea una forma de sobrevivir. A partir de hoy, hazte la promesa de cuidarte como mereces. Las personas con una autoestima sana no se sienten superiores a nadie, pero tampoco se colocan por debajo. Se conocen, se valoran y se aceptan con autenticidad. Saben qué hacen bien y también qué pueden mejorar. No buscan la perfección, sino la coherencia con su esencia. Se sienten en paz consigo mismas. Se expresan con libertad. No temen compartir su opinión ni mostrar sus emociones. Saben decir lo que piensan con respeto y defender su postura sin agredir ni callarse. También escuchan con empatía y reconocen cuando se equivocan. Participan activamente en su entorno, ya sea en el trabajo, en su comunidad o con sus seres queridos. No se aíslan ni dependen de otros para actuar. Se valen por sí mismas, pero también saben pedir ayuda cuando lo necesitan. No les avergüenza preguntar si algo no lo entienden. Tienen un fuerte sentido de colaboración y empatía. Son generosas con su tiempo, con su presencia, con su escucha. Ayudan desde el deseo genuino de sumar, no por necesidad de validación. No temen los retos, los ven como oportunidades de crecimiento. Les gusta explorar, aprender, crear. Se permiten fallar y volver a intentar. Son curiosas, originales, abiertas a nuevas experiencias. Disfrutan de la vida, de las pequeñas y grandes cosas. Se alegran con sus propios logros y también con los de los demás. No sienten envidia porque saben que lo bueno no es escaso. Hay espacio para todos. Viven con orden, claridad y propósito. Son responsables de sus decisiones y actúan con integridad. No necesitan ser elogiadas constantemente, pero tampoco minimizan sus logros. En resumen, las personas con alta autoestima se convierten en su propio hogar. Caminan por la vida con los pies en la tierra, la mirada firme y el corazón abierto. No puedes amarte si no te conoces. Y conocerte no es solo saber lo que te gusta o disgusta. Es atreverte a mirar dentro, incluso cuando no te gusta lo que ves. El autoconocimiento es un acto de valentía, un camino que solo se puede recorrer en silencio, en soledad y con total honestidad. No huyas de ti. Abre el espacio para preguntarte quién eres, qué sientes, qué necesitas. Solo así podrás aprender a aceptarte con ternura, con compasión. No desde la exigencia, sino desde la comprensión. Lo que te hayan hecho no define tu valor. Lo verdaderamente valioso es cómo eliges vivir desde ahora, con lo que queda, con lo que tienes. Nunca olvides esto. Tú eres lo mejor que tienes y eso nadie puede quitártelo, a menos que tú lo entregues. El amor propio no se trata de perfección, sino de respeto, de cuidar tus heridas sin juzgarlas, de abrazar tus sombras sin esconderlas. Empieza a escucharte, a reconocer tus necesidades y satisfacerlas con cariño. No te abandones,
No te castigues por lo que no supiste hacer antes. Cada día es una nueva oportunidad para tratarte con más amor. Da pequeños pasos, pero da uno cada día. Aprende a darte a ti lo que una vez te negaron. Y recuerda, la vida solo puede darte lo que tú crees merecer. Ámate para que el mundo también aprenda a hacerlo contigo. Vivimos en una sociedad que valora la competitividad y nos impulsa a ser perfectos. Sé el mejor, nos dicen. Pero esa presión externa no siempre se alinea con lo que somos en realidad. Nos olvidamos de que la perfección no es humana, de que somos seres completos con luces y sombras. Es cierto que tenemos capacidades maravillosas. Hay talentos, cualidades y logros que nos definen. Nos podemos sentir orgullosos de nuestras fortalezas, porque sí, somos buenos en muchas cosas. Pero también tenemos limitaciones, todos las tenemos. Esa parte que solemos esconder, que nos avergüenza, que no queremos que los demás vean, es esa parte que puede sentirse débil, temerosa, enfadada o equivocada. Nos cuesta aceptar que está bien no ser perfectos. Lo que sucede es que cuando nos centramos únicamente en nuestros defectos, los magnificamos. Les damos toda nuestra energía, les damos poder sobre nosotros. Al hacerlo, no solo los hacemos más grandes, sino que impedimos que nuestras fortalezas crezcan. Si no nos aceptamos como un todo, con nuestras limitaciones y virtudes, nuestra autoestima no podrá elevarse. Necesitamos darnos permiso para ser quienes somos, con todo lo bueno y lo menos bueno. No ser nadie más que tú misma en un mundo que está haciendo todo lo posible, día y noche, para que seas como todos los demás, significa luchar una de las batallas más duras que cualquier ser humano pueda enfrentar. La verdadera autoestima surge cuando sentimos, en lo más profundo de nuestro ser, que somos dignos de amor, respeto y felicidad tal como somos. Sé compasivo contigo mismo. No te exijas más de lo que puedas dar. No te castigues por ser humano. Da pequeños pasos cada día hacia el autoconocimiento, hacia la aceptación. Enfócate en lo que haces bien, valora tus talentos y permite que tu amor propio crezca al darle espacio a todas las partes de ti. La culpa es una emoción tóxica que nos roba energía y vitalidad. En lugar de impulsarnos hacia el crecimiento, nos mantiene atrapados en el pasado, debilitándonos. Sentirse responsable de tus acciones es distinto a vivir sumido en la culpa. La responsabilidad nos permite aprender y mejorar. La culpa solo nos consume. La culpa a menudo viene acompañada de pensamientos limitantes como no valgo, no lo voy a lograr, no lo merezco. Estos juicios internos nacen de una falta de amor propio. Si no crees que eres merecedora de lo mejor, la vida no puede ofrecerte lo que anhelas, porque no te permites recibirlo. Recuerda esto, no eres lo que haces, no te defines por tus errores. Cuando cometes un fallo, no eres una persona inútil. Si no alcanzas un objetivo, tu valor como ser humano sigue intacto. Cada error es una oportunidad para aprender y crecer, no un reflejo de tu valía. Cada vez que te equivoques o no consigas lo que querías, en lugar de enfocarte solo en lo que salió mal, felicítate por el esfuerzo. Reconoce que eres valiosa tal como eres, más allá de los logros o fracasos. Amarte es abrazar tus imperfecciones y reconocer que, si bien debemos poner límites a lo que nos haga daño, las diferencias son parte de lo que nos hace humanos. La dignidad es el respeto y amor que te debes a ti mismo. Empieza por examinar cómo te permites ser tratado por los demás. Solo podemos dar lo que hemos aprendido a darnos a nosotros mismos. El respeto hacia uno mismo es esencial para fortalecer la autoestima. Tener dignidad significa disculparte solo una vez, no de forma reiterada.
Evitar que otros decidan por ti. No regalar tu tiempo y esfuerzo sin que te valore. Ser amable pero sin ser complaciente. No depender emocionalmente de los demás ni humillarte por favores. Valorar tu criterio y tus decisiones, incluso si eso significa perder algunas relaciones. El amor propio es un proceso que implica poner límites, priorizarte y tomar decisiones difíciles que te lleven a vivir auténticamente. No estás aquí para encajar, sino para honrar quién eres realmente. Amarte a ti mismo es un acto de respeto profundo. No es fácil, pero es el amor que te acompañará toda la vida. Una buena autoestima está estrechamente relacionada con las relaciones que mantenemos. Si estamos rodeados de personas que nos respetan, nos valoran y nos apoyan, nuestra autoestima se fortalece. Si no es así, podemos caer en una distorsión de nuestra propia valía, ya sea subestimándonos o sobreestimándonos. El sentido de pertenencia es crucial. Necesitamos sentir que somos parte de algo importante, una familia, una comunidad, un grupo de amigos que nos respetan y nos aprecian. Si no lo encontramos, buscaremos crear esa familia con quienes compartimos momentos significativos. Es vital sentirnos reconocidos por nuestras cualidades y habilidades. Rodearse de personas que nos hagan sentir valorados, escuchados y comprendidos es esencial para nuestra salud mental y bienestar emocional. Prioriza tu bienestar, no te conformes con menos. Estar rodeado de personas que sumen es clave para crecer y mantener una autoestima sana. Tu salud mental, felicidad y autocuidado son prioridades. Nunca lo olvides. El autocuidado no es un lujo, es una necesidad. En los días difíciles se trata de encontrar el espacio para soltar lo que te pesa y elegir lo que te da paz. Es darte permiso para sanar sin presiones, reconocer tu propio valor y disfrutar de tu propia compañía. Debes encontrar siempre tiempo para ti, para hacer actividades que te hagan sentir bien, para reconectar con tu interior, ya sea leer, caminar, meditar o simplemente descansar. Estas pequeñas pausas son esenciales para tu bienestar emocional. Estoy aprendiendo a vivir sin prisa, a confiar en mí, a respetar mis tiempos y mis espacios. Trabajo por mis sueños, valoro cada parte de mi cuerpo y escucho a mi intuición. Pero lo más importante, me lleno de amor todos los días, porque sé que solo desde el amor propio puedo dar lo mejor de mí a los demás. Tener buena autoestima te permitirá experimentar tu gran capacidad de autonomía. Serás cada vez más capaz de tomar decisiones por ti misma, sin la necesidad de la aprobación ni del apoyo constante de los demás. Te sentirás segura de seguir tus propios caminos y confiar en tu juicio sin depender de las opiniones externas para validar tus decisiones. Cuando tus seres queridos no estén de acuerdo con tus proyectos o decisiones, entenderás que cada persona tiene su propio derecho a tener diferentes perspectivas, deseos o metas. No verás sus desacuerdos como un ataque personal, sino como una expresión legítima de su individualidad. Esto te permitirá mantener una relación sana con ellos sin poner en peligro tu autoestima. Con una base sólida de amor propio, aprenderás a respetar tus deseos, a defender tus ideas y a aceptar que tu valor no depende de la aceptación o aprobación de los demás. Esta independencia te empoderará y te permitirá vivir tu vida según tus propios términos. Tener buena autoestima te permitirá ponerte a ti misma en primer lugar sin sentir culpa. Aprenderás que tu bienestar emocional, mental y físico es esencial para llevar una vida equilibrada y plena. Aunque seguirás siendo una persona servicial que se preocupa por los demás, serás capaz de discernir cuándo realmente puedes ayudar sin que eso te reste energía o afecte negativamente tu vida.
Saber que no siempre necesitas hacerte cargo de los demás es una muestra de autocuidado. A veces, las personas pueden solicitarte favores o tu apoyo, pero si esto implica sacrificar tus propias necesidades, aprenderás a decir no de manera firme y amorosa. Serás consciente de que ayudar a otros no debe ser a costa de tu propio bienestar y que es perfectamente válido priorizarte cuando lo necesites. Al aprender a establecer límites saludables, entenderás que decir no te hace egoísta. Al contrario, te permite preservar tu energía, enfocarte en tus metas y ser más auténtica. Serás capaz de reconocer que tu tiempo, tu espacio y tu energía son valiosos y que, si no te cuidas a ti misma, no podrás brindar lo mejor de ti a los demás. Al fortalecer tu autoestima, descubrirás una confianza interna que te permitirá crecer y sobresalir en el ámbito profesional. Tu capacidad de liderazgo natural no solo te ayudará a avanzar, sino que también servirá como un ejemplo para los demás, inspirándoles a desarrollar sus propios talentos y habilidades. Al tener una autoestima sólida, podrás escuchar y comprender mejor las necesidades de tu equipo, sin sentir la necesidad de imponer siempre tus opiniones o deseos. En lugar de intentar hacerlo todo por ti misma, aprenderás a rodearte de personas en quienes puedas confiar y delegar tareas. Sabrás que no todo tiene que depender de ti y que, al confiar en los demás, puedes optimizar tus esfuerzos y resultados. Serás capaz de aceptar tus enfoques, incluso si no son exactamente iguales a los tuyos, ya que te darás cuenta de que hay múltiples formas eficaces de alcanzar un objetivo, lo que te permitirá una mayor flexibilidad y productividad. El enfoque en la excelencia, más que en la perfección, también será una parte clave de tu vida profesional. Te permitirás hacer pausas cuando sea necesario, sin sentirte culpable, porque entenderás que la calidad de tu vida es tan importante como la calidad de tu trabajo. El perfeccionismo ya no será un obstáculo. Aprenderás a disfrutar del proceso y no solo de los resultados. Además, no permitirás que nadie te falte al respeto ni te menosprecie. Sabes que mereces el mismo respeto y consideración que das a los demás, y tu autoestima te dará la fuerza para defender tus derechos y tu dignidad en cualquier situación profesional. Aunque siempre te esforzarás por mantener una apariencia cuidada y armoniosa, no dependerás de la validación externa para sentirte bien contigo misma. Sabrás que tu verdadero valor reside dentro de ti y que no es necesario buscar la perfección en tu imagen para sentirte plena y segura. Amarte a ti misma es tratarte con la misma compasión, respeto y amor que siempre ofreces a los demás. Es comprender que priorizarte no es egoísmo, sino un acto de amor profundo hacia ti misma, un recordatorio constante de tu valía. Se trata de ponerte en primer lugar, de establecer límites claros para protegerte de quienes puedan herirte y, sobre todo, de mantener tu paz interior intacta. El camino hacia el amor propio no siempre será cómodo, pero es esencial para tu bienestar. A veces, amarte significa tomar decisiones difíciles, como establecer límites, asumir responsabilidades, terminar una relación que ya no te beneficia, perdonarte por tus errores, modificar hábitos insanos, aceptar tu cuerpo tal y como es, decir no cuando es necesario, pedir disculpas si corresponde, cambiar de rumbo, sanar heridas del pasado, sostener conversaciones incómodas y hacer todo aquello que te da miedo. Es permitirse cometer errores, vivir el duelo de las pérdidas y, por último, reinventarse constantemente. Amarte es un proceso continuo de crecimiento y sanación. Aprende a quererte como te mereces. Empieza de nuevo contigo misma, sin esperar que otros lo hagan por ti. Tómate el tiempo necesario para reconocer lo que ya no te sirve, para soltar las dudas,
las culpas y los pensamientos destructivos que solo te limitan. Deshazte de las expectativas ajenas y de los amores a medias. Recuerda siempre lo valiosa que eres y no aceptes nunca menos de lo que mereces. Haz por ti lo mismo que harías por la persona que más amas. Trátate con el mismo cariño y magia con los que miras a los demás. Ama mucho, pero nunca más que a ti misma. La autoestima no es un punto de llegada, es un camino que eliges transitar todos los días. Y en ese camino, cada paso que das hacia ti ya es amor. Gracias por acompañarme en este espacio y haber llegado hasta aquí. Hoy dimos un paso más hacia el amor propio y la sanación. Recuerda, eres valiosa tal y como eres y mereces todo lo mejor en esta vida. Si este vídeo te ha resonado, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con quienes creas que puedan necesitar escucharlo. Te invito a seguir explorando este hermoso camino hacia el bienestar, porque tú eres tu mejor compañía. Nos vemos en el próximo vídeo, con más mensajes para nutrir tu alma. Cuídate mucho y recuerda, siempre ponte en primer lugar.